En el siglo VII vienen para aquí, viene un caudillo llamado Omar y es el que funda esa mezquita. Está renovada, por supuesto, está restaurada de otras épocas, pero es del siglo VII y está sobre la roca en la que, según la tradición, Isaac iba a ¿qué? A sacrificar a su hijo. Hasta que aparece el ángel que le dice, no, mira, ya has probado tu fe en Dios. Pues bien, ese es el monte Moria. Cuando ustedes oigan hablar en la Biblia del monte Moria, es ahí en donde está esa piedra, esa roca, y por eso a esa mezquita, es una mezquita musulmana, se le llama la mezquita de Omar, el fundador, o también de la roca, o del Duomo, la roca, ¿sí? Está justo en el centro de la explanada de donde estaba antiguamente el templo de Jerusalén, el fastuoso templo. Primero, el de la época de Salomón y posteriormente el de la época de Jesús, el de Herodes, que fue el que conoció Jesús. Muy probablemente el Sancta Sanctorum, es decir, el lugar más sacrosanto dentro del templo judaico, que era en donde se guardaba el arca de la alianza con las tablas de la ley, estaba ahí en donde está la mezquita. ¿Sí? Esa es la llamada explanada de las mezquitas. Más o menos son 600 metros de derecha a izquierda y de ancho más o menos 400 metros. Es un lugar sagrado. Lo es para los musulmanes, lo es para los judíos, porque ahí estaba el templo de Salomón, lo es para los cristianos porque ahí estuvo Jesús también, en ese lugar. Y porque también tenemos una tradición bíblica, Isaac, todos los profetas también lo son para nosotros. Por tanto, es un lugar significativamente religioso y al mismo tiempo un lugar también de gran tensión. Desde hace muchos siglos ahí están los musulmanes, ahí rezan. En la otra mezquita que ven a la izquierda, que tiene la cúpula gris, esa es la mezquita de Al-Aqsa. A veces en las noticias oirán hablar de Al-Aqsa. Ahí es en donde rezan habitualmente los musulmanes. No en la de la cúpula dorada, porque esa normalmente está cerrada a visitas. No se puede entrar. Ni en la otra tampoco. No nos dejan entrar a nosotros. Por tanto, explanada de las mezquitas, que era en donde estaba el antiguo templo de Jerusalén, en donde Jesús expulsa a los vendedores, a los cambistas, etc. Toda la explanada donde ven los muros, todo eso es la explanada donde estaba el templo de Jerusalén. ¿Sí? Vemos la muralla de la ciudad. Ven allí que hay una especie de torreón y que hay dos puertas que están tapiadas. Es la llamada Puerta Dorada, por la que se accedía directamente al templo. Muy probablemente Jesús entró por ahí. Los judíos mantienen todavía que cuando venga el Mesías restaurará el templo y entrará por ahí. Los musulmanes lo que hicieron hace ya siglos es tapiarla. Difícilmente va a poder entrar. Ahora podemos decir los cristianos, pero es que ya ha entrado, porque el Mesías, para nosotros, ya entró por ahí. La Puerta Dorada, es esa, está tapiada. Mirando hacia la izquierda, al fondo, ven en lo alto una iglesia, ¿verdad? Parece como un caracol, así con la cabecita afuera. Esa es la iglesia de la Dormición de María que visitaremos esta tarde. Es una iglesia reciente, comienzos del siglo XX, alemana. Hay unos monjes benedictinos alemanes ahí. Ahí se venera el recuerdo, la memoria de la dormición de la Virgen María. Y hacia abajo, metido entre árboles, hay otra iglesita más pequeña que parece también un caracol. Gris. El Gallicantua, donde iremos esta tarde, el lugar del llanto de Pedro, donde cantó el gallo, en latín, Gallicantua. Allí abajo, ya fuera de los muros de la ciudad. ¿Sí? Si miran nuevamente a la cúpula dorada, van a ver que detrás hay una iglesia que tiene una cúpula gris, con una pequeña torre. No la alta, la torre pequeña. Ese es el Santo Sepulcro. En la época de Jesús estaba fuera de los muros de la ciudad. Jerusalén creció. Ya les decía que estos muros son del siglo XVI, muy posteriores. Por tanto, efectivamente, el lugar del Calvario estaba fuera de los muros de la ciudad, ahora está dentro de los muros de la ciudad. Ahí es el Santo Sepulcro, a donde iremos mañana a celebrar además la Eucaristía. Y al lado hay una torre más alta, la ven, espigada. Esa es la catedral de los luteranos. Les decía antes, no todos los cristianos quieren tener presencia en Tierra Santa. Así los luteranos, más bien ya siglo XX, hicieron también ahí una catedral. Y los anglicanos, no se ve desde aquí, también tienen su propia catedral, St. George. La iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, tiene también aquí una catedral.
Sí. ¿Y esta área donde estamos? Ahora voy a explicar, Ah. sigo. Ven. Sigue el relato. Entonces, ven, de frente, detrás de la cúpula dorada, para nosotros un lugar significabilísimo. ¿Eh? El Santo Sepulcro, el lugar de la muerte, el sepulcro y ¿qué más? La resurrección. Y la resurrección, que de eso nos olvidamos con frecuencia. Pues allí está. ¿De acuerdo? Eso así un poco como vista panorámica para que se queden ya con la idea de lo que es la ciudad histórica de Jerusalén. Dentro de un momento entraremos en Dominus Flevit, santuario franciscano, recinto de la custodia franciscana. Han hecho excavaciones arqueológicas. Los grandes arqueólogos en su momento, en el siglo XIX, fueron los franciscanos y los dominicos, que se establecieron aquí. La orden franciscana llevamos aquí, ni más ni menos que oficialmente desde el siglo XIV.